Listo. Bueno, buenas noches a todos. Soy 7:33. Hoy es 10 de febrero del 2025. Está la clase de la semana 3. Básicamente, tema fundamental, prompt y prompting y todo lo que rodea a este tema tan maravilloso. Como les prometí, voy a hacer una demostración lo más rápido posible, máximo 12 minuticos, sobre la creación del GPT. Pues para los que no lo han hecho, pues sepan cómo se crea un GPT, cuál es la vía, cuál es el sitio por donde se crea. Y es una de las tantas estrategias que vamos a utilizar cada 8 días, utilizando una herramienta IA. Yo lo voy a hacer si quieren unas 2, 3 clases, pero la idea es poner la tarea y que ustedes también hagan la búsqueda, exploren, esculquen. Y si hay algunos de ustedes que usen una IA y que ya tengan familiaridad con ella, me lo digan y yo les doy el espacio para que hagan la demostración. Y concomitantemente con la reflexión, concomitantemente con ver las bases, concomitantemente con familiarizarnos con la terminología, pues nos vamos metiendo en la utilización, ojalá responsable, juiciosa, ética de la inteligencia artificial, como tiene que ser, como tiene que ser. Creo que están faltando unos cuantos pocos estudiantes, como 5 o 6. Acuérdense, dígales que esto deja el listado, yo mando el listado en cualquier momento que no les vaya a ocurrir algún problema, porque el listado prácticamente es el llamado a lista de este espacio. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla. Permítanme, vamos a compartir toda la pantalla y nos vamos a ir al GPT. Entonces, nuevamente, ¿por dónde se deben crear los GPTs? Entonces, este es el sitio. Esto es para la versión paga, muchachos. Ya les he dicho que ya debería haber gente, por lo menos 1 o 2 que la paguen y ahí se peguen unos cuantos, hagan uso de esta maravilla que es el GPT. Vamos por explorar GPT. Usted se puede ir directamente aquí a crear y ahí puede crear su GPT o puede entrar a su GPT. Yo les decía que he creado alrededor de, permítanme, yo quito este. He creado alrededor de 23 y creo que me están ya haciendo el bloqueo, ¿no? Recuerden que he creado GPTs para todo. O sea, he creado GPTs. Perdón, se me fue por otro lado esto, perdón. He creado GPTs para todas las especialidades médicas. He creado GPTs hasta para inteligencia artificial, este espacio. He creado GPTs para mi centro médico. He creado GPTs para artículos científicos y yo espero que ustedes creen sus propios GPTs, que creen sus propios espacios que son verdaderos expertos. Una de las cosas que permite crear GPTs expertos es que si bien GPT genérico le puede resolver a uno muchas cosas, le va a uno mejor si crea un GPT especializado. Ya les voy a mostrar de pronto bien procesado y les voy a mostrar como la estructura de ese GPT. Entonces aquí está el clínico experto, que es, digamos, el espacio que cree para que ese GPT nos ayudara a hacer diagnósticos de precisión, a hacer análisis de casos clínicos, pero de una forma muy juiciosa. Entonces, ¿por dónde les voy a mostrar cómo es la estructura de un GPT? Cuando uno dice crear GPT, lo que encuentra es esta estructura de GPT. Lo primero, usted le puede vincular una imagen y aquí va a crear y va a configurar el GPT. El GPT tiene un nombre, por ejemplo, en este caso lo llamo clínico experto. El GPT tiene una descripción, esa la hace uno. Este es un médico especializado, profesor, creado por el doctor Jorge Luis Duque y básicamente es un experto en hacer procesos diagnósticos. Y esta es quizás la parte más importante del GPT, muchachos. Es decir, él es el verdadero prompt de un GPT. Yo les digo a ustedes, pero profe, ¿cómo creo las instrucciones? Mire,
Este espacio de este chat, si usted tiene dificultades en cómo crear estas cosas, usted puede irle diciendo al clínico, al GPT de OpenAI, qué es lo que quiere, para qué quiere este espacio, qué quiere crear. Entonces, cuando yo me fui a crear esto, yo empecé a decirle a él todo lo que yo quería. Y obviamente él me empezó a ayudar a crear esto es un prompt, muchachos. Esto que hay acá es un verdadero prompt, ¿sí? Este prompt tiene, crea una actuación, le dice, soy el profesor doctor Duque o creado por el doctor Rorelí Duque para guiar procesos diagnósticos, Entonces, acuérdese, crea la estructura básica del prompt. Y lo más importante es para lo que lo creé. Entonces, creé el proceso diagnóstico paso a paso. Mire, cada paso a paso. Pero lo más importante es que le digo a él que siempre que va a hacer paso a paso, tiene que ir a un documento que se llama lista de verificación para cada paso y él no puede omitir ni cada paso ni el punto de, le digo yo, que esto debe tener un enfoque multidimensional. Eso es básicamente lo que es la parte de instrucciones de un prompt. ¿Qué es? ¿Cuál es la otra esencia de un GPT especializado? Y es que usted le tiene que vincular documentos, por ejemplo, en este caso, le creé la lista de verificación, que es como un checklist de todo el paso a paso del proceso diagnóstico. Le puse el documento que es toda la teoría del proceso diagnóstico y todo lo otro son documentos que lo que hacen es ahondar la teoría, la literatura de lo que es el proceso diagnóstico, pero también tienen, por ejemplo, documentos que es el Current Medical Diagnóstico, que es del 2024, o sea, es publicado el año pasado. Entonces, digamos que en principio él no va a buscar a donde le dé la gana, sino que tiene la directriz de que esto es lo primero que debe consultar, pero yo también dentro de las instrucciones le he dado directriz de que él no puede ir a buscar cosas donde se le ocurra, sino le he dado páginas donde tiene que ir a buscar. Eso es como la, digamos, la esencia. Lo otro, yo le pongo que busque en la web y cuando buscar en la web, que él puede hacer imágenes, que puede generar imágenes, que él puede hacer pinturas y que puede interpretar códigos y puede hacer análisis de datos. Yo antes de ir, de sacar este GPT afuera, a empezarlo a utilizar, yo hago pruebas también por acá, por el chat interno, ¿sí? Este chat no va a quedar grabado, este chat se va perdiendo incluso cada que yo hago algo acá de actualización. El chat se pierde y usted cuando lo abre vuelve a estar en cero. A diferencia de cuando utilizo este chat por este lado. ¿Listo? Entonces, repito, muchachos. Repito y espero, si hay preguntas, me lo dice. Yo puedo crear, ojo, GPTs, pero también puedo crear proyectos. El proyecto es un paso más complejo donde usted puede hacer lo del experto en GPT y mucho más. Y esto se crea por acá. Entonces ya les decía, lo puedo crear directamente acá o me voy a mis GPTs y ahí le digo que cree un nuevo GPT. Entonces, aquí usted otra vez le pone una foto, le pone el nombre del GPT, le hace una descripción y aquí vienen las instrucciones. Él en general incluso le da una guía, dice, qué hace este GPT? ¿Cómo se comporta? ¿Y qué debe evitar hacer? ¿O qué debe hacer y qué debe evitar? Y le dice que vincule, digamos, a todos los GPTs, generalmente se le ponen las 4, se le activan y se le cargan unos archivos. Ahora sí, preguntas. Profe, sí, yo tengo una pregunta. Buenas Dale. noches. ¿Usted qué tipo de formato recomienda en cuanto a los documentos con los que uno va, digamos, a alimentar? Porque, por ejemplo, yo he intentado y cargo ejemplo, no sé, pongamos unas diapositivas o cosas así. Y hay veces la lectura de esto no es como tan Sí, eficiente. Usted señora. no y otra Muy cosa, buena pregunta. qué Tiene que cantidad, ser eso. digamos? Está buena la pregunta. Por ejemplo, este GPT clínico experto, yo lo tengo lleno ya. Yo no me permite meter nada más. Entonces, ¿qué dice esto? Muy bien. Está buena la pregunta. Lo primero, los documentos ojalá sean PDFs, pero puede cargar Word. Podría cargar PowerPoint, pero tenga en cuenta que en general estos documentos cada uno no debe pesar más de 100 megabytes, ¿sí?
más de 100 megabytes. Cuando pesa más de eso, empieza a rechazarle los documentos. Y tengan en cuenta que en general permite 2, 4, 6, cuenten ahí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Son como 18, 19 documentos. Entonces tengan en cuenta. Yo le puedo preguntar acá, GPT, me dice por favor qué capacidad tiene para subir archivos. Entonces, el archivo ojalá sea PDF, el archivo ojalá no sea un documento escaneado, porque los documentos escaneados él no es capaz de leerlos, ¿sí? Mire, se puede manejar archivos y extraer información relevante. No tengo un límite específico, pero yo lo que me di cuenta era, eso me lo dijo después de que lo estaba, puedo buscar información en los documentos, si necesitas que busques con el particular, él no dice ahí el límite, pero créame que el límite son como 20 documentos y cada documento no puede pesar más de 100 megabytes. ¿Sí está respondida su pregunta o no? Sí, doctor, gracias. Listo. Bueno, otra pregunta, cuéntenme. Ustedes pueden crear las asignaturas acá, muchachos. Ustedes pueden crear la asignatura, llámese pediatría. Yo tengo pediatría, tengo ginecobstetricia. La pueden crear con los documentos, por ejemplo, que tiene el programa. La pueden crear vinculándole libros. Pueden decir, porque muchas veces esto le va a servir a ustedes para estudiar. Les va a servir a ustedes para retroalimentar. Les va a servir para crear casos clínicos. Esas instrucciones todas se dan para que él haga lo que usted quiere que él haga. ¿Sí? Él puede hacer mucho más de lo que usted quiere, pero generalmente él se limita. Yo, por ejemplo, en general, trato de que él haga fundamentalmente lo que yo quiero que haga. Otra pregunta, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? ¿Están en capacidad de crear un GPT? ¿Sí? ¿Segura que sí? ¿Cierto que sí? Ya es que cada uno cacharríe. Mire, esto se aprende como todo. Esto se aprende cacharreando. Yo he aprendido, o sea, a medida que hago GPTs, creo que como le digo, ya me está bloqueando la hecha allí. Me ha tocado eliminar unos para crear otros, porque parece que eso tiene una capacidad. El siguiente pago por encima de $20 son como $200, pero eso ya para cosas muy robustas. Yo creo que en general uno se mueve con esto, ¿sí? Se mueve con esto. Ahora otra cosa, este prompt, este espacio de instrucciones, que esto es un prompt, tiene un límite de caracteres, 8000. Entonces uno con el tiempo escribe mucha cosa ahí y se va quedando sin espacio. ¿Cuál es la recomendación? Pues cree el documento anexo y dígale aquí en el instrucción que vaya al documento para consultar alguna instrucción. O sea que el PRON es esto, más por ejemplo esto. Yo por ejemplo le digo que vaya siempre a la lista de verificación y le digo que consulte el proceso diagnóstico para precisar algunas cosas. ¿Listo? ¿Quedamos claros con cómo se crea un GPT, muchachos? Sí, profe. Listo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar, digamos, se alistan los grupos, pero yo les voy a presentar como la introducción del tema prompt. ¿Sí? Me dicen si lo están viendo en este momento. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo están viendo? Sí, ¿Sí lo profe. están viendo? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Entonces, lo primero, declaro que utilicé inteligencia artificial. Lo primero que utilicé fue mi GPT de inteligencia artificial. Él tiene todas las instrucciones que yo quiero que tenga y él tiene documentos que yo quiero que tenga. Entonces, si ustedes me dicen, doctor, ¿de dónde hizo esta presentación? Fundamentalmente de mi GPT de inteligencia artificial. Primera acepción. Segundo, creé una estructura de presentación de lo que debe contener la presentación. ¿Listo? Tercero, desarrollé la estructura paso a paso para que tuviera unos contenidos adecuados. Y por último, hice una presentación que la hice en PowerPoint, pero para eso me apoyé
Incluso había hecho una en Canva, la dejé por allá porque no me gustó cómo quedó. Hice una en Gamma, tampoco me gustó. Y finalmente lo que hice fue crear un documento esquema en Word con toda la presentación y luego sencillamente importé el documento Word en documento de esquema, en diapositivas de esquema y me hizo en general, me creó las diapositivas. Lo que hice yo fue simplemente darle forma a las diapositivas. Esa es la declaración de la utilización de la inteligencia artificial para esta introducción. Son las 7:48, voy a tratar de no hablar más de las 8:10 para que tengamos siquiera 20 minuticos de los dos grupos que van a presentar. Entonces, lo primero es esto, es definir qué es un prompt. Y el prompt deben tener claro que es básicamente lo que les mostré allá. Es una instrucción, es una entrada que se proporciona a un chat, ¿sí? Para obtener al final una respuesta de cualquiera de los bots. Llámese ChatGPT, llámese Gemini, llámese Cloud, llámese Bing, llámese Perplexity, llámese, ayúdenme, ChatTDF, ChatDoc, cualquiera de ellos, o DeepSeek de los chinos, que espero ya lo estén probando, que está en versión gratuita y está dando cosas muy buenas también. Muy bien, puede ser una simple frase, un prompt puede ser o puede ser una pregunta detallada. Ya vamos a ver qué es lo ideal de eso. Voy a tratar de dar lo fundamental. Simplemente la historia es casi la misma historia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial arranca en esta década con primeros experimentos que básicamente utilizaban procesamiento de lenguaje natural, sistema de reglas. Después, en la década de los 80, 90, mira, aparece el primer chatbot. Yo no lo sabía, se llama Elisa, que básicamente simulaba conversación con unas reglas predefinidas. Acuerde que por acá hubo una época de invierno, casi 10 años, y entre el 2000 y 2010 vuelve, digamos, sobre todo la empresa IBM con el Watson, y recuerden que ellos son los que crean esa inteligencia que le gana a ese genio del ajedrez que era Kasparov. ¿Listo? Aparece una época de invierno acá y solo es más o menos 2018 donde empiezan los modelos basados en Transformer como VeryGPT-2 y que permitieron que se fuera refinando, pero realmente el gran impulso de la inteligencia artificial, pónganlo en la historia de ustedes, es el 2022, donde OpenAI sale con toda la fuerza, incluso un poquito antes, 2021, creo que septiembre, con su ChatGPT, que ya hasta ahora lleva en varias versiones, y rápidamente arranca la guerra de los chatbots, y viene Cloud, viene Bard, que ahora se convirtió en Gemini, viene Bing, y después aparece la ingeniería de prompt, que no es propiamente ni un pregrado ni un posgrado, pero ya son expertos que se vuelven en esa materia. Importancia del mismo, ojo, un buen prompt puede mejorar la exactitud de una respuesta hasta en 40%. O sea, yo le puedo preguntar de cualquier manera a una IA y seguramente me responde. Si yo la hago bien, me va a ir mucho mejor. Entonces, se adaptan en distintos campos, desde la generación de contenido hasta la asistencia médica, ya se está usando en todos los niveles y se optimiza tiempo y recursos al interactuar con ellos. Aparece siempre la referencia bibliográfica donde se saca la información. Eso también yo le dije a mi GPT que siempre me debería referenciar de dónde estaba sacando las cosas, porque ahí están los artículos que yo le nutrí. ¿Cuáles son los tipos de prompt? Aquí hay prompt simples y prompt detallados. Lo ideal es que siempre los prompt sean lo más detallado posible. El simple, por ejemplo, explica qué es el aprendizaje automático. Un detallado da mejor contexto, da más explicación. Explica el aprendizaje automático en medicina con ejemplos de diagnóstico asistido. Un buen prompt con formato de salida genera una lista con 5 aplicaciones de IA en salud. Los factores que influyen en esa calidad de la respuesta que da son claridad y especificidad, estructura del input, al incluir un contexto y ejemplo nos va mucho mejor, y la longitud del prompt. Entre más largo sea un prompt,
seguramente se reduce la posibilidad de que el prompt conteste cualquier cosa y lo que conteste le sirva o no le sirva aún. Incluir un rol o una actuación. Esta es la estructura, muchachos. Apréndansela desde ya. Que la estructura fundamental de un prompt debe tener un rol o actuación. Ustedes vieron allá cómo en el GPT experto yo le decía, actúe como un médico, experto en tal cosa, que hace tal otra, ¿sí? Entonces, lo primero, rol o actuación. ¿Desde qué perspectiva de responder la IA? Después ponga un contexto. Uno le tiene que poner muchas veces que está en un programa de medicina, en la ciudad de Armenia, Quindío, con grupos de sexto semestre para arriba. Eso es decirle un contexto y que básicamente lo que va a hacer ese GPT es ayudar a todo el proceso diagnóstico. Después viene la instrucción clara, que fue la que ustedes vieron el paso a paso, con una lista de verificación. ¿Qué debe hacer la IA? Después el formato de salida, cómo se espera la respuesta y los detalles adicionales. ¿Qué elementos específicos debe incluir la respuesta? De 5 ejemplos, utilizando diferentes inteligencias artificiales. Entonces, esto es la esencia de un prompt y ojalá un prompt de calidad, muchachos. No le pregunte cualquier cosa. Hábleme sobre síndrome nefrítico. No. Siempre ubíquelo. ¿Cómo quiere que actúe? Usted es un médico nefrólogo experto en glomerulopatías, digamos. Eso pues es una redundancia, pero es como para precisarle. Contexto, se va a dar una clase de séptimo semestre de medicina, ¿sí? Y el tema es tal y tal cosa. Instrucción, necesito una presentación acerca de estos artículos que le anexo, donde básicamente esté esto y esto y esto y esto. Y luego le dice instrucción. Primero, defina el término. Segundo, la etiología. Tercero, haga tal cosa. Cuarto, haga tal cosa. Quiero que me lo presente en un documento Word con tales y tales características y al final, si quiere, que me lo presente en un material del PowerPoint. Eso es como, esa es la estructura del prompt. Y la ingeniería de prompt, muchachos, creo que la comenté en algún momento. En este momento, ingenieros de prompt se están necesitando a la lata. Como les decía, por ahí hay alguna universidad que ya lo convirtió en un programa formal, pero casi todos son por entrenamiento. Entonces, ¿qué hacen los ingenieros? Es una disciplina de diseñar, estructurar y optimizar instrucciones dadas a un modelo de inteligencia artificial como GPT, como BART, como Gemini, Cloud, Bing o Perplexity para obtener respuestas más precisas. Eso es lo que hacen los ingenieros de prompt. Ayudan a crear, a precisar los prompt, ya incluso muchos en muchas especialidades ya los venden o los regalan o los comparten. Ya hay cursos de prompt, como les pasé ese cursito sencillo que les puse ahí los puse en plataforma y se los puse en el WhatsApp. Se basa básicamente en principios de lenguaje natural, en programación, en deep learning, que es aprendizaje profundo, y se ha convertido en una habilidad clave para usar la IA generativa, o sea, los modelos largos de lenguaje, y sobre todo en medicina, en educación, en investigación, análisis de datos, donde eso se emplea en todo en este momento, absolutamente en todo. ¿Qué pasa y por qué la ingeniería de prompt? Porque mejora la calidad de la respuesta, porque asegura precisión y relevancia, porque minimiza riesgos y alucinaciones, porque optimiza el tiempo de interacción, porque facilita la automatización de la IA aplicada, por ejemplo, en salud y en educación. Muy bien, básicamente esto es lo que es fundamental en el prompt. Y cada uno, hay herramientas, como yo les decía a ustedes, las más populares, como el ChatGPT, como el Baro Gemini, como el Cloud, como el Bing de Microsoft, y sirve para hacer redacción de informes médicos. Ya hay, digámoslo así, aplicaciones que utilizan prompt para hacer diagnósticos médicos, generación de resúmenes científicos, simulación de diálogos. Yo les mostré básicamente todo donde se puede aprovechar y utilizar. La medicina no es una excepción. Les decía,
diagnóstico basado en IA, chatbots médicos que interpretan síntomas y signos, asistencia en la toma de decisiones clínicas, en educación, tutoría y enseñanza personalizada, generación de evaluaciones automáticas. Yo lo uso ya en mis clases para hacer retroalimentación, para crear casos clínicos, para hacer preguntas a los estudiantes, para profundizar de pronto en un tema que queremos profundizar. Hay desafíos y consideraciones éticas en este tema, los sesgos en los modelos de inteligencia artificial, la falta de transparencia en los mismos modelos que de pronto tienen cajas negras, que no las han destapado, que no se las han mostrado, que les falta transparencia, y privacidad y la protección del dato, porque están agarrando y están succionando y están chupando información de todo mundo, y obviamente están caracterizando el mundo entero para saber qué quiere, para saber qué consume, para saber qué pregunta, para saber todo absolutamente sobre la humanidad. Bueno, voy a parar acá porque quiero escucharlos a ustedes. Esto tiene más, pero quiero escucharlo. Primero, preguntas, muchachos. Preguntas antes de darle paso a ustedes. Pregunta hasta acá. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué quieren comentar antes de darle paso al grupo 3 y luego al grupo 4? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas o se fueron de ahí o no están ahí? Cuenten a ver, pues. No, yo creo que hasta ahora todo muy claro. Bueno, muy bien. Listo, Daniel. Gracias por contestar. Grupo 3. Comparta pantalla, por favor. Grupo 3. Representantes, grupo 3. Sí, de un momento. Grupo 3. Bueno, mis niños, nos cuentan cómo lo hicieron. ¿Listo, por favor? Pongámoslo en modo de presentación para que lo veamos mejor y arranquen. Listo, buenas noches. Nosotros le vamos en esta primera parte, a hablar acerca de los prompts. Prendan cámaras, Natalie, para verlos. Eso, Natalie. Qué pena. Dale, dale tranquilos, dale tranquilos. Esto se usa. Bueno, nosotros vamos a hablar en esta primera parte sobre los prompts. Siguiente, por favor. Entonces, primero, pues, queremos hablar sobre lo que es el concepto como tal de la ingeniería del prompt. Entonces, esta es como dice ahí, el arte de la ciencia, o es la forma en la que se diseña la instrucción, que tiene que ser muy clara y efectiva, como ahorita el profesor nos estaba diciendo, que se va a generar en la inteligencia artificial para que ésta sea realmente efectiva. Esto mejora pues la utilidad y como la interacción entre el humano con la inteligencia artificial. Es decir, que entre más clara y específica sea como la información o lo que se le está dando a ese prompt, pues es lo mismo que vamos a recibir. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos con el prompt generar un diagnóstico, vamos a hacer como un análisis detallado de este.
O sea, no solamente vamos a hacer algo muy general, como decir, como nos decía ahorita el doctor, por ejemplo, hábleme sobre síndrome metabólico o sobre diabetes, sino darle datos más específicos que nos puedan llegar a un diagnóstico más exacto y a datos más precisos. Entonces, cuando nosotros hacemos un prompt que sea muy exacto, nos va a permitir una interacción muchísimo más clara y una interacción más amplia con la IA. Siguiente, por favor. Bueno, seguimos como cómo estructurar un prompt efectivo, ¿cierto? Entonces, para esto debemos tener tres pasos principalmente, ¿cierto? Tener una claridad, una precisión, un contexto y un formato adecuado. ¿Por qué? Digamos que para tener este prompt efectivo, la claridad y precisión es muy importante para evitar estas ambigüedades y pues definir una intención exacta con lo que vamos a buscar pues con la IA. Este contexto, pues, incluye esos detalles que vamos a usar, esos detalles claves para mejorar esa comprensión de la IA y el formato adecuado, dependiendo, pues, digamos, el modelo y puede incluir, pues, como unas instrucciones, ¿sí? Entonces, a hacer como un ejemplo. Entonces, no podemos decirle a la IA, pues, háblame de la IA, ¿sí? Si queremos saber cómo qué es la inteligencia artificial, porque, pues, es muy general, es algo muy ambiguo, es muy amplio. Y podemos decirle como, explícame por favor cómo la IA mejora la eficacia, digamos, pues en nosotros que tenemos un entorno médico, la eficiencia en hospitales con ejemplos clínicos, ¿cierto? Esto pues sería, digamos, como algo más detallado y específico para esto. Siguiente. Bueno, ya continuando un poquito, pues como con lo que estamos hablando, tenemos las diferencias entre lo que son los prompts abiertos y los prompts cerrados. Un prompt abierto es, digamos, algo que se puede utilizar para, digamos, como introducción, ¿sí? Por ejemplo, lo que dice ahí, cómo impacta la inteligencia artificial en la medicina, es algo muy amplio que pues eso nos va digamos, a abrir como, o sea, lo que va a hacer primero la inteligencia artificial es darnos como una introducción, un abrebocas, algo muy amplio respecto a lo que le estamos preguntando. Otro ejemplo podría ser, pues ya para ponerlo como en contraste con el prompt cerrado, es como, ¿qué posibles tratamientos hay para una infección de vías urinarias? Entonces, pues lo que va a hacer la inteligencia artificial va a ser como filtrarnos y mostrarnos todos los posibles tratamientos que se pueden dar en una infección de vías urinarias, a comparación del prompt cerrado, que pues ya el ejemplo sería como más claro. Por ejemplo, tengo un paciente con estas condiciones, con un antibiograma con estas condiciones, ¿qué tratamiento sería eficaz para este paciente? En este caso, lo que haría la inteligencia artificial sería pues como coger toda la información que le dimos y basarse pues como en los datos obviamente que nosotros le pongamos, como por ejemplo lo que estamos viendo ahorita, que pues hay que alimentarla, pues si no ella se va a ir a buscar en cualquier parte, ya teniendo digamos las últimas guías de la infección de vías urinarias, las guías de práctica clínica y eso, pues ya se va a ir pues como al manejo especial para ese paciente. Otro ejemplo que tenemos ahí, pues con el prompt cerrado, menciona tres beneficios de la inteligencia artificial en el diagnóstico médico. Ya no estamos hablando como tal del impacto general de la inteligencia artificial en la medicina, sino que le estamos pidiendo que nos resuma pues como todo en tres beneficios específicos que vamos a encontrar usando la inteligencia artificial en el diagnóstico médico. Bueno, entonces ya para continuar tenemos lo que son los ejemplos de prompts bien y mal formulados. Entonces, como primer ejemplo tenemos el malo, que sería dime algo sobre la salud. Es un poco como muy poco específico. Entonces, el bueno sería explica cómo la IA mejora la detención temprana de cáncer con estudios recientes. Como hemos venido hablando, pues, o sea, hay que especificarle bien a la IA para que ella nos dé, pues, bien el contexto de lo que se le está preguntando. Eh, Pues eso también se comete pues con muchos errores comunes en los prompts, de la falta de contexto en lo que se le especifica o se le pregunta a la IA, y pues también como hemos venido diciendo pues también se cae mucho en la ambigüedad sobre la información o lo que se le puede pedir a la IA.
¿Y cómo podemos mejorar? Pues obviamente pues deberíamos de agregar un poco más de contexto, de agregar pues datos científicos, de tener pues un contexto como más relevante sobre lo que se le está preguntando a la IA. Bueno, los impactos que genera, pues como ya lo hemos mencionado, va a depender de la calidad del prompt que se le ponga a la inteligencia artificial. Dependiendo de esta, pues vamos a obtener mejores respuestas más precisas, detalladas. Eh, Como ejemplo, pues tenemos que en el chat GPT es un modelo de lenguaje diseñado como para generar los textos según los prompts y lo que reciba de información que se le mencione. Y con esto pues tenemos una mejor precisión y profundidad en las respuestas que nos dé. Otra inteligencia también como la Mid Journal, que pues según los prompts que se le den a esta inteligencia, va a depender las imágenes que nos dé, pues van a estar más detalladas, mejor diseñadas. Un ejemplo así corto como para mencionar, pues que un prompt mal diseñado es algo así sencillo como dibuja un médico y ya un prompt bien diseñado pues ya se le da más información como dibuja un médico con bata blanca en una sala de urgencias y con iluminación más realística para que el chat, la inteligencia pueda tener una mejor respuesta. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Nosotros, el grupo 4. Ya voy a transmitir, profe. Pueden dejar de compartir. Gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, nosotros, primero, pues como para empezar, el artículo que se eligió se llama One Dilation, the Potential of Prompting Engineer and Layer Language Models. Digamos que este lenguaje, bueno, primero, ¿cómo hicimos para buscarlo? Con la IA que tenía pues que nos proporcionó el doc, se colocaron promptings de cómo, para que nos ayudara a buscar artículos como relacionados o cómo podríamos buscar ese artículo. Luego nos dio como las pautas, se buscó en una IA y se buscó ya como tal en la base de datos, nos arrojó, este es un artículo del 2024. ¿Cuál base de datos utilizaron? Creo que fue PubMed. La tuya, Doc. O sea, la base de datos. Ajá. Pues yo sé que usaron el ChatGPT de búsqueda sistemática, ¿cierto que sí? Sí, Y de ahí, pues obviamente él les dio la instrucción de cómo hacer la búsqueda, qué términos utilizar, pero ¿a qué base fueron para encontrar el artículo? ¿O el mismo GPT le dio el artículo? ¿Cómo fue eso? No, se fue a la base. ¿Cómo? El mismo GPT no Acuérdense que lo... No es que no se le entiende a darle nada. Acuérdense que lo que hace el GPT de búsqueda sistemática es primero
determinarle a uno cuál es la pregunta de indagación o de investigación, de búsqueda, hacerle el cierre para que las cosas igual no queden tan amplias, luego también decirles dónde buscar, con qué términos utilizar, le pone incluso los códigos de los términos que deben utilizar y le dice en qué base de datos, pero la idea es que ustedes digan de qué base lo sacaron y cómo lo sacaron, para que no quede las cosas como al garete y como que buscaron. Si uno se apoya en el GPT para encontrar bibliografía, no es lo ideal. Pues lo ideal, claro, lo ideal es seguir el camino del GPT, búsqueda sistemática, y luego seguir las rutas que él le indica para ir a hacer la búsqueda. PubMed, Science Direct, o Semantic Scholarly, o Scopus, o Dynamed, o EBSCO, o las plataformas de búsqueda sistemática de la información, que para esto pues nos toca irnos a otra base de datos seguramente diferente, como en OpenEvidence, como en SciSpice, como en Consensus, o utilizar un buscador como el Resort Rabbit o como Leadman para buscar todas las semillas que tienen los artículos, o encontrar abstract y después encontrar el artículo. Eso es como la idea. Bueno, muy bien, dale pues, cuéntanos. Bueno, ya luego con esa información, pues de encontrar el artículo, pues pasamos el artículo por el ChatGPT para que nos diera como tal, sacara como tal la información, diciéndole pues que íbamos a hacer una presentación. Luego se pasó esa información por una IA para que generara como tal las diapositivas. Y para este caso se utilizó PodAI. Perdón, ¿cuál lo utilizaron? Se le fue la conexión a Manuela. Yo apoyo a la compañera. Entonces. Sí, porque se le está entrecortando a Manuela. Dale a ver si ya Manuela volvió. Gracias. ¿Cuál utilizaron? Pop. Sí, dale. Listo. Vale, pues. ¿Ya puedes bajar? Ana, por favor. Bueno, primero que todo, pues, ¿cuál es la importancia de la ingeniería de los prompting? Pues la ingeniería básicamente es importante, pues básicamente porque nos ayuda como tal a optimizar toda la interacción que tenemos con la IA y pues nosotros, para básicamente ser un poco más eficientes a la hora de buscar o encontrar esa información que nosotros queremos de manera puntual, ¿sí? Sin que divague como tanto. Buscando en sí, pues digamos que haciendo que la información sea pues de alta calidad y pues relevante para las respuestas que nosotros queremos encontrar. ¿Puedes bajar? Como tal la estructura del PDF como tal, bueno, del artículo hablaba sobre, pues digamos que era como muy coherente y hablaba sobre estructuras como tales, ¿sí? Hablaba sobre las interconexiones o hablaban sobre el prompting, 3 tipos de prompting, entonces hablaba sobre el prompting manual, el prompting automático y el prompting descriptivo. Y entonces, digamos que básicamente ellos que hablaban, entonces hablaban de que el prompting manual lo que hace dentro de ellos es que básicamente se va como acomodando. Eso lo hacemos de manera manual, o sea, nosotros lo vamos haciendo. Entonces, por ejemplo, subimos un documento y le decimos, hágame un resumen del artículo en 100 palabras. Pero no nos gustó la respuesta y entonces la idea es promptear mejor, es decir, haz un resumen breve de un artículo enfocándote en estos hallazgos, ¿sí? Orientándolo un poco mejor. Eso sería el prompting manual. Luego estaría el prompting básicamente como descriptivo, que lo que hace es que, por ejemplo, le decimos que se puede escribir y hace varias tareas, es decir, que yo le puedo decir, regálame, no sé, el ciclo de Krebs en una tabla. Pero regálamelo luego escrito, pero regálame luego, entonces digamos que puede tener esa capacidad de cambiar la información y reorganizarla.
Y por último tenemos el prompting, el autoprompting, que no sé si, pues, por ejemplo, ChatGPT tiene esa opción, o no sé si a las personas les haya salido. Nosotros colocamos, por ejemplo, hacemos la búsqueda y básicamente el autoprompting es que te salen 2 respuestas. Entonces, él dice que, entonces, tú lees la primera respuesta y te sale al otro lado la segunda respuesta y él te pregunta con ¿Cuál prefieres? con cuál prefieres o cuál te quieres quedar y pues a veces genera como, pues como diciéndole como cuál es más completa básicamente. Entonces, digamos, esto es un tipo de autoprompting que tiene ChatGPT para, digamos, como mejorar y también pues codificarse como él mismo, ¿sí? Hacia qué es lo direccionado que tiene como cada persona. ¿Me escuchan bien? Sí. Listo. Tenemos la parte de la relevancia en el campo de la inteligencia artificial, que en este caso el artículo nos proporcionó 3 datos o 3 puntos importantes, que sería primero el impacto en la interacción, que tiene relación con la ingeniería de los prompts que optimiza la comunicación entre los humanos y entre el modelo lingüístico de gran tamaño, generando pues mejorando como tal la calidad de la respuesta y la satisfacción del usuario. En la parte de la adaptación de las nuevas tecnologías, esta técnica como tal lo que hace es ajustarse a las tendencias emergentes de la inteligencia artificial generativa y permitiendo obviamente así su aplicación en diversas áreas como arte y redacción automática. Y en la parte de la responsabilidad ética tenemos que este se enfatiza como tal en las necesidades de abordar los riesgos de la seguridad y las implicaciones éticas en el uso de la ingeniería de los prompts en los sistemas críticos. Baja, por favor. Tenemos la parte de las contribuciones clave del artículo, que en este caso nos dio 2 partes importantes también, que sería la parte del marco teórico sólido y las metodologías innovadoras. En el marco teórico sólido tenemos que este como tal integra conceptos fundamentales y técnicas avanzadas de prompt engineering, facilitando la comprensión de su impacto en los modelos lingüísticos de gran tamaño. Y ya tendríamos la parte de las metodologías innovadoras, que sería que, pues como tal, se presentan estas metodologías avanzadas como Chain of Stock y Tree of Stocks, que ofrecen soluciones prácticas a desafíos comunes en la investigación y aplicaciones de la inteligencia artificial generativa. Ya tenemos la parte de la revisión exhaustiva de estas técnicas de los prompts, que en este caso tenemos pues 3. En el caso tenemos primero la definición de la ingeniería pues de los prompts, que sería el proceso de diseñar entradas específicas que optimizan la generación en textos en modelos de lenguajes cruciales para la calidad de las respuestas. Lo segundo sería las técnicas fundamentales, que incluyen diseños básicos de los prompts, roles prompting y métodos de separación que mejoran la flexibilidad y la relevancia de las salidas generadas. Y por último, las metodologías avanzadas, que están las estrategias como el de Chain of Talk en Less to Most Prompting, que permiten un razonamiento más estructurado y efectivo de la interacción con modelos de lenguaje. Listo. Entonces, hablando un poquito sobre el soporte bibliográfico y las referencias, tenemos que primero es la diversidad de fuentes. ¿Qué quiere decir? El artículo se apoyó de una amplia gama como de fuentes y referencias, incluyendo artículos académicos, conferencias y estándares de la industria, lo que enriquece validez y proporción. No sé si algunos sepan, yo creo que casi todos sabemos que ChatGPT nos da la opción de insertar varios artículos o varios documentos de nuestra lección. Si queremos que nuestra búsqueda o nuestro resumen o si queremos buscar específicamente un tema, como explicaba el profesor anteriormente, podemos darle nuestros propios documentos de nuestra búsqueda previamente filtrada. Y de allí, también nos extrae de una vez la fuente o la referencia bibliográfica de estos documentos en los que nos apoyemos. Bueno, tenemos la claridad de metodología y ejemplos ilustrativos. Pues primero, tuvimos la estructura lógica y accesible, que fue la organización del artículo para que así su comprensión fuera más progresiva, facilitara conceptos en las diferentes secciones. Posteriormente, en el grupo de WhatsApp les compartiremos el artículo por si lo quieren leer. El segundo fue ejemplos prácticos relevantes, que es que cada técnica del prompting
se ilustra con ejemplos concretos mostrando cómo su aplicación real y mejora la comprensión teórica. ¿Qué quiere decir esto? Nos enseña a nosotros como estudiantes o las personas que apenas estamos empezando a utilizar la inteligencia artificial, cómo filtrar nuestras búsquedas y cómo pedirle a ChatGPT que nos ayude con este lenguaje. Como decía el profesor, por ejemplo, fisiología. Soy un profesor de fisiología de cuarto semestre, quiero enseñarle a mis estudiantes sobre la fisiopatología de esto y esto y esto. Es darle un orden a nuestro chat. Y por último tenemos la conexión entre teoría y práctica, que es cuando la metodología refuerza el concepto teórico y nos da ejemplos prácticos, promoviendo así pues la investigación a futuro. Bueno, sigue mi compañero. Bueno, pues en las aplicaciones en inteligencia artificial generativa tenemos que está la optimización de la creatividad, que pues esto es que la ingeniería de prompts permite a los modelos generar como contenido innovador para facilitar la superación de bloqueos creativos que tienen algunos escritores y artistas. También tiene una interacción natural con los chatbots, que son prompts bien diseñados. Esto mejora la fluidez y la relevancia de las respuestas en chatbots y aumenta pues, la satisfacción de la persona que está usando los servicios del chatbot. Y un aprendizaje adaptativo en educación, que es la personalización de prompt en sistemas educativos, pues permite crear los materiales de enseñanza, como nos mostraba el profesor ahorita en el inicio de clase, que uno puede adaptar un chatbot para lo que uno quiera y lo que uno necesite. Puedes bajar, por favor. Bueno, ya en áreas de mejoras y conclusiones, tenemos la necesidad de estudios de casos prácticos, donde tenemos la validación de teorías, que esto es busca los estudios de caso, validan las teorías del artículo, al demostrar con ejemplos reales las efectividades del prompt engineering. Y también tenemos la identificación de mejores prácticas, que es cuando los estudios de caso permiten identificar patrones y mejoras y mejores prácticas en IA al analizar éxitos y fracasos. Puedes bajar. Ya en la profundización en implicaciones éticas y de seguridad, tenemos riesgos de manipulación, pues que existe la vulnerabilidad de los modelos a ataques de adversarios, como la inyección de prompts, o requiere el desarrollo de defensas robustas para proteger la integridad de estos sistemas. También tenemos la ética en generación de contenido, que es muy esencial establecer políticas que guíen al uso responsable de la IA para evitar generaciones de desinformación o promover la inclusión y justicia en el diseño de estos prompts. Y pues tenemos también una transparencia y una responsabilidad que fomenta el uso de técnicas de prompt engineering, que es muy crucial para los usuarios que comprendan los límites de estos modelos y que se establezca una rendición de cuentas efectiva. Puedes bajar, por favor. Y pues ya en la diferenciación entre modelos abiertos y cerrados, pues tenemos un acceso y modificación, que es que los modelos abiertos permiten a los usuarios acceder y modificar el código. Esto facilita la personalización y experimentación en el desarrollo de estas IAs. Tenemos una transparencia y una comprensión, que es que que la apertura de los modelos permite un análisis más profundo de su funcionamiento, y pues esto ayuda a los investigadores a entender mejor el impacto de los prompts. Y una colaboración y avance, que es que los modelos abiertos fomenta la colaboración entre investigadores, promoviendo una innovación y el desarrollo de nuevas técnicas en el campo de la inteligencia artificial. Y pues muchas gracias. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy buena presentación, muchachos. Buen trabajo, me parece. Yo quisiera una reflexión de cualquiera del grupo, de cualquiera, una reflexión final sobre este tema tan interesante. Como les digo, es un tema que se ha vuelto toda una especialización, el prompting y promptear. Alguien que se atreva, se aventure a hacer una reflexión final
sobre la importancia del prompt, sobre cómo cambia los resultados hacia la respuesta que un bot, cualquiera de los bots puede dar, dependiendo de las características de la forma en que hagamos un prompt, o que desarrollamos un prompting, o que promptiemos. Alguien que se aventure, diga. Profe, yo, Dale, Santi, cuenta. profe, no, pues que al escribir un prompt, pues eso depende mucho también la respuesta que uno le vaya a dar de inteligencia artificial, porque no es lo mismo, digamos, uno escribirle a una inteligencia, necesito que me ayudes a hacer un mapa conceptual de tal cosa, que uno explicarle y decirle a la inteligencia artificial, eres un profesor de microbiología y tienes que hacer un mapa conceptual sobre tal tema, siempre va a ser muy diferente al resultado que nos va a arrojar esta inteligencia Total, artificial. total. Siempre va a ser mucho más profundo cuando uno le especifica, le da un rol y le da pues un formato a la inteligencia artificial para que le entregue un Mire, mejor resultado. esquematícense lo que les mostré en esa diapositiva de la estructura que debe tener siempre un prompt, y cada que van a escribirle algo a un bot en el chat, piensen que cuando vayan a escribir, cuando terminen de escribir y cuando le vayan a mandar lo que quiere que el bot le conteste, revisen si eso que escribió cumple todos los requisitos de un buen prompt, y grábenselo en la memoria. Lo primero, rol o actuación. Siempre, siempre, siempre denle un rol para que eso cierre mucho la consulta que se va a hacer o la pregunta. Lo segundo, siempre, siempre, siempre denle un contexto. Siempre denle un contexto. Lo tercero, ¿qué siguen? Entonces, primero, rol o actuación. Segundo, denle un contexto. Tercero, Darle un formato. La instrucción. no, primero, ¿cómo? Daniela. La instrucción. Eso, dele instrucciones claras. ¿Cuál es la tarea, mejor dicho? Esa es la palabra. Tarea. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? Después dele un formato de salida. Eso. Si ese prompt cumple eso, usted va mejor. La respuesta seguramente será una respuesta mucho más clara que si usted le dice, hábleme de la historia de Colombia. A que usted le dice, usted actuará como un historiador, experto en toda la historia de Colombia. Y sí, váyase cerrando. Nos encontramos en este momento en el departamento del Quindío, en Colombia. ¿Listo? Y siga. Necesito que haga una búsqueda específicamente del momento histórico que vive el país y me haga una comparación con los diferentes momentos históricos rodeados por la violencia que han rodeado, y me haga un análisis comparativo. Necesito que me analice, le vamos a decir, de esta y esta y esta manera, o me analice la macroeconomía, la microeconomía, el número de muertos, los homicidios, Entonces, eso es mucho mejor que si yo le digo, hábleme de la violencia en Colombia. Es mucho mejor. Lo otro, muchachos, siempre, 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 ojalá no dejen que la IA vaya y busque donde le dé la gana. Mínimo, dígale dónde tiene que buscar. Ojalá siempre, siempre, póngale documentos. GPT, la mayoría permiten subir 3, 4, 5 documentos, y a IAs que le hacen el análisis a usted hasta con 50 documentos de forma gratuita. Se los voy a mostrar en uno o dos encuentros. Permiten hasta analizar 50 documentos a la vez, y usted le hace preguntas sobre esos documentos específicos. O sea, todo lo que va a salir es mucho mejor. ¿Listo? Bueno, son las 8:32. No sé si alguien quiera dar un último aporte, y si no, en el transcurso de la semana les diré qué vamos a hacer. Como les digo siempre, hoy les traje el GPT, se los concreté. En la siguiente vez les traigo otra
una o dos herramientas y después ustedes espero que participen en mostrarnos la utilización de una herramienta IA, que son muchas que tenemos que aprender a manejar, y en la medida en que nos durmamos, cada semana se multiplican exponencialmente las herramientas que salen para ser utilizadas cada vez de la mejor manera. Pero la idea es que nosotros con este espacio vamos a aprender. ¿Listo? Bueno, muchachos, espero que todos hayan cumplido con la tarea. Esa tarea es muy sencilla, lo del ahorcado. 5 opciones, seguimos trabajando con el glosario de términos que tienen que ustedes manejar, y espero que en la medida en que jueguen, pues aprendan jugando. Y ustedes tienen la manera, si quiere, de consultar lo que sea, y tienen 5 intentos. Yo no sé por qué a algunos les está dando tiempos y que se cierra a las 7:30, porque yo no le puse que se cerrara en algún momento específico. No sé qué pasó, pero eso está abierto permanentemente. Bueno, nos vemos entonces dentro de 8 días a las 7:30 de la noche. ¿Listo? Si no hay más observaciones, Gracias, profe. preguntas, gracias a ustedes. Muy Gracias, bien. profe, que esté bien. Que pasen buena noche. Gracias, profe. Vamos a cerrar la grabación. Doc, Dímelo. es que yo ahorita ingresé y me dice que